Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y especialmente a don Alfonso Miranda, presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la empresa, ¿no es cierto?, de los industriales, perdón, del Perú. Así que muy agradecido, especialmente al comité organizador, a la señora Manina Carmona, ¿ya? Y bueno, a todos los que han ayudado en la gestión del viaje, digamos, en llegar acá. Muchas gracias. Bueno, tengo ahí la responsabilidad, ¿no es cierto?, de poder entregar, de acuerdo a lo que quería y el objetivo que me indicó, digamos, don Alfonso Miranda, del potencial de la acuicultura en Chile, ¿ya? ¿Cómo y de qué forma lo distribuí, digamos, esta exposición? Principalmente en abordar justamente cuáles son las principales producciones nacionales. No quise ahondar en estadísticas, digamos, a nivel mundial, ¿ya?, que ya más o menos las conocemos, sino que más bien del punto de vista nacional. Y luego de eso, ver la distribución que tiene, ¿no es cierto?, esas estadísticas, ¿no es cierto?, y cómo se van desarrollando en el tiempo en los distintos recursos. Bueno, la primera, ¿no es cierto?, fotografía, figura Chile, ¿no es cierto?, y el principal importancia que tiene, ¿no es cierto?, en lo que es la acuicultura es justamente el ambiente. O sea, si hay un ambiente, esa es la parte fundamental. Si teniendo un buen catastro, ¿no es cierto?, a nivel de costa, se puede, ¿no es cierto?, dar la estrategia de desarrollo, de planificación, para posteriormente cómo apuntar mejor a un desarrollo de la acuicultura en las especies que nos distribuyen tanto en Chile, con la larga franja, ¿no es cierto?, de costa, como también la de Perú, Ecuador, Colombia, que tiene, ¿no es cierto?, ambos océanos. Eso es la parte fundamental. Y luego todo lo que es el borde costero, la infraestructura de apoyo, las costas protegidas, desprotegidas, el nivel de profundidad, en fin. Pero eso es la parte, digamos, más importante, y justamente lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir relacionando con la estadística. Acá muestro también que siempre es importante, ¿no es cierto?, para dónde apunta todo esto, es de producir alimentos, como lo decían los colegas expositores, digamos, en la mañana, en la tarde, de gran calidad, proteica. Especialmente si nosotros vemos la cantidad de personas, ¿cierto?, que se está poblando en tierra, ahí en Census Bureau, en una página, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, donde indica, uno pincha, cliquea ahí un punto y ahí va indicando el número de personas, ¿no es cierto?, que va creciendo cada segundo va creciendo 2,5 personas, digamos. Entonces ya en este momento, 10 segundos, 20 segundos al año, si uno empieza a contar, son 78 millones de personas que están, ¿no es cierto?, que necesitan alimentarse anualmente. Y ahí mostré, ¿no es cierto?, el 24 de octubre, que es hoy día, ahí tenemos, ¿no es cierto?, a 7.274.000.000 millones de habitantes, increíble. Entonces, es necesario, justamente, como lo he leído en Perú, ¿no es cierto?, Perú también está apuntando a ser un potencial de alimento, ¿no es cierto?, hacia el mundo, al igual que Chile. Pero para eso, ¿no es cierto?, es necesario planificar, trabajar. Entonces,
Vamos a seguir con la siguiente. Una de las principales ventajas, ¿no es cierto?, de poder producir en acuicultura, algo bastante simple que uno algunas veces lo obvia, es que estamos trabajando en un volumen, ¿ya? Por lo tanto, cultivar, ¿no es cierto?, agro, ¿no es cierto?, una superficie, digamos, determinada, no es lo mismo que el volumen. En el volumen podemos producir mucho más proteína, ¿ya? 5, 8 o 10, hasta 10 veces más, dependiendo, digamos, de los recursos, que una hectárea, ¿no es cierto?, en tierra. Entonces, son ventajas que tenemos que, obviamente, aprovechar. Y sobre todo que, principalmente, la tierra, ¿no es cierto?, es prácticamente mar, ¿no es cierto? El gran porcentaje es mar. Bueno, esas son cosas bastante básicas que algunas veces nosotros justamente lo olvidamos. Por muchos años, ¿no es cierto?, Chile es conocido, digamos, en la parte de minería, y siempre la parte de acuicultura, ya que antes de los 80 no estaba en ningún tipo de estadística, ya ni latinoamericana, digamos, sobre acuicultura. Siempre nos autocriticamos que miramos hacia la tierra, hacia la cordillera, porque Chile evidentemente era un potencial, ¿no es cierto?, minero. Y antes de los 80, prácticamente el 80% de las divisas, un poco más, era justamente de minería. Ahora ha cambiado completamente. La siguiente, por favor. Entonces, esta es una estadística, ¿cierto?, con respecto a la acuicultura versus pesquería, pero en Chile. Si se dan cuenta, la línea, ¿no es cierto?, la verde, es una tendencia bastante simple. Quizá para lo estadístico va a ser horroroso esa tendencia lineal, lo cual no es una lineal, pero más bien del punto de vista, ¿no es cierto?, de tendencia. Vemos ahí que la producción, ¿no es cierto?, de acuicultura versus pesquería, ¿no es cierto?, la pesquería, ¿no es cierto?, va justamente en disminución, obviamente, y la franja de abajo, inferior roja, esa tendencia es justamente lo que es acuicultura. Si se dan cuenta, típico de las extracciones, ¿no es cierto?, de bancos naturales o pesca, si no se manejan bien en el ambiente, es característico esa curva, altos, bajos, porque encuentran otro sector bastante bueno, que explotan, después baja la disminución y es típico esa tendencia, digamos, y esa curva. En cambio, la acuicultura es el control de la producción, y así se ve mucho más, ¿no es cierto?, representativa la línea, ¿no es cierto?, inferior, la roja, donde va en un franco aumento. La siguiente, por favor. Y la anterior, ¿no es cierto?, es con peces, y con moluscos pasa también algo distinto. Distinto en el sentido de que hay bastantes moluscos, como les voy a mostrar más adelante, que tienen importancia comercial. Por lo tanto, hay muchos bancos, esto es una estadística, digamos, total de todos los moluscos, que se extraen y también que se cultivan. Ambos tienen una tendencia, digamos, al aumento, pero nuevamente nos encontramos con esa curva de alto y bajo, donde hay en momentos o años que hay bastante, digamos, extracción, desembarque, pero después estos van a disminuir. Tarde o temprano esa curva, que en este caso todavía tiene un rendimiento, ¿no es cierto?, una curva positiva, una pendiente positiva, tarde o temprano va a quedar horizontal y luego va a decaer, como la característica casi de todos los bancos y poblaciones, ¿no es cierto?, y recursos hidrobiológicos que hay, no tan solo en Sudamérica, sino que a nivel mundial. Y abajo tenemos la tendencia, ¿no es cierto?, de la acuicultura nuevamente, con curvas mucho más estables, donde la pendiente es positiva y tiene un mayor pendiente que, en este caso, que los desembarques de moluscos silvestres, digamos. La siguiente, por favor. Bueno, abajo traté, digamos, de graficar los principales, ¿no es cierto?, moluscos, y agregué lo que son las macroalgas.
Estos son todos de acuicultura. Acá nosotros podemos observar la curva la mayor, la que nos deja notar algunas tendencias y también variaciones de las curvas inferiores, en la de color rojo, que indica son los mitílidos. Como se aprecia en esa curva, a partir de aproximadamente del 2006, ¿ya? Hay una tendencia, digamos, bastante importante de producción. Por lo tanto, alcanzando este año, ¿no es cierto?, alcanzando el 4º lugar a nivel mundial. Por lo tanto, ese es uno de los recursos más importantes de acuicultura en moluscos en Chile. Luego podemos observar también están los ostiones, que prácticamente hoy en día no se ven, ¿ya? Por varios motivos, principalmente por un problema de mercado, competencia de mercado, justamente con el mercado peruano, y también por otros problemas que han ocurrido, digamos, de tipo natural, catástrofes naturales, digamos, en las regiones y en los lugares donde principalmente se producen estos animales. Y las algas, que también son un recurso muy importante, y el gobierno de Chile, como lo vamos a ver en algún detalle, en un par de diapositivas, preocupado de la extracción que hay hoy en día de una gran cantidad de macroalgas. Chile es uno de los principales productores de algas a nivel mundial, pero la mayor parte, el total prácticamente, se extrae, digamos, del ambiente natural, lo que está provocando bastantes problemas, ¿no es cierto?, ecológicos a nivel nacional. Y para ello el gobierno también justamente ha ideado un plan, una estrategia, justamente este año, para poder solucionar o de alguna manera disminuir este inconveniente que más adelante les voy a detallar. En fin, luego ahí en esa curva nos alcanza a ver la siguiente. Mejor vamos a mostrar la siguiente. Ahí lo que tenemos nosotros son lo que es las curvas, ¿no es cierto?, de gráfica anterior no se veía esta curva porque es de solamente 1000 toneladas. Sin embargo, si se dan cuenta, esa tendencia de producir abalón en Chile es una de las actividades, digamos, también últimamente más importantes. Luego vamos a ver que principalmente todos estos productos, o este producto en particular, es un animal introducido que no hay, digamos, a nivel, digamos, de Sudamérica, abalones, y Chile, digamos, no existen estos animales, igual como los salmones. Sin embargo, se están cultivando y tiene sus problemáticas, como lo vamos a ver, pero está siendo hoy en día el 4º país, ¿no es cierto?, productor de abalones, siendo que no tiene abalones en su ambiente natural. Bueno, la siguiente. Si nosotros vemos las exportaciones de pesca y acuicultura, y si las valorizamos y vemos los volúmenes, los volúmenes son prácticamente parecidos, mayor si la que es acuicultura, y la valorización es completamente, digamos, distinta, abarcando prácticamente el 72% de toda la valorización, con respecto a la pesquería, que es alrededor del 28%. Entonces es un aspecto también importante, que la acuicultura justamente se seleccionan recursos, ya sea de importancia local y también económica. Malamente, Chile no ha esforzado a la acuicultura
para la exportación desde que se inició el libre mercado. Digo malamente porque hay un esfuerzo tremendo por lograr, ¿no es cierto?, producir por un lado y luego exportar. Si ustedes ven, la ubicación geográfica de Chile está casi al fin del mundo, rodeado de, digamos, de cordillera, donde todo lo que es la exportación, digamos, el valor, digamos, de transporte, ¿no es cierto?, encarece justamente la actividad comercial. Y también vinculado bastante a lo que es la energía, Chile tiene lamentablemente el quinto costo más alto de energía eléctrica del mundo. Por lo tanto, últimamente, justamente uno lo ve 3, 4 años, ha subido el 20, 30% de la electricidad, no tan solo en la parte industrial, sino que también en lo que es doméstica, porque justamente no producimos energía. Todas estas dificultades, a pesar de eso, hacen bastante difícil poder desarrollar una agricultura, ¿no es cierto?, y lo hace todavía más difícil exportar. Sin embargo, siempre las tendencias han sido, la mirada del gobierno es exportar, porque nosotros somos una población bastante pequeña, es toda la población de Lima prácticamente, nosotros somos 16 millones de habitantes, 17 millones, y para el mercado local no es suficiente mantener una acuicultura de la cual fueron planificada, por lo tanto siempre es exportar. La siguiente. Entonces, si uno ve, en vista de lo anterior, quizás esto lo han visto, pero es importante también conocer que la acuicultura sí es sin duda es una oportunidad, digamos, para producir alimentos en forma estable y de buena calidad, ¿ya? Sobre todo si vemos las estadísticas, a nivel mundial, la acuicultura crece prácticamente casi un 9% anual en las últimas 3, 4 décadas, ¿ya? Si uno ve la estadística, justamente es un porcentaje alto de tasas de crecimiento. Sin embargo, si uno lo compara con la pesca este último tiempo, ¿no es cierto?, se ha estabilizado en alrededor de los 100.000 millones de toneladas aproximadamente, con un 1,2% de tasa de crecimiento, y la agricultura un 2,8%. Por lo tanto, de ese punto de vista, ¿no es cierto?, y con estadística, ¿no es cierto?, de la FAO, la agricultura sin duda hay que tomar atención, sobre todo si uno ve los grandes productores, ¿no es cierto?, y cultivadores a nivel mundial, son países asiáticos donde su estrategia, digamos, es alimentar, en el caso de China, los 300 millones, digamos, de habitantes, India, 900 millones, por lo tanto, ellos son los principales también productores de agricultura, no es una casualidad, sino que es una necesidad. La siguiente. Bueno, en Chile, justamente hace unos tiempos atrás, ¿no es cierto?, en los años 60, en Chile la agricultura se inició aproximadamente en los 80, pero a partir de los 60 se hablaba de fomento, cultivo de mitílidos y de ostreidos solamente habían, y algunas liberaciones de trucha en aguas continentales. Ahí se hablaba de fomentar. Luego, en la década de los 80, cuando ya se inició justamente los primeros pasos en el sur de lo que es salmones, truchas, y en la parte norte algunos cultivos de moluscos, se empezó a hablar de investigación y desarrollo, I+D. Posteriormente, en la década de los 90, se comienza a hablar también de diversificación. Y ahora último, estamos hablando de sustentabilidad de la acuicultura, además de la innovación, es decir, I+D+I. ¿Ya? Entonces, ha ido todo un desarrollo, ¿no es cierto?, y en eso se basa el apoyo de gobierno en base a, en este sentido, a entregar, ¿no es cierto?, herramientas de inversión, no tan solo a la investigación, sino que también a aplicar, ¿no es cierto?, conocimiento y tecnología a la acuicultura en la empresa. La siguiente, por favor.
para conocer, ¿no es cierto?, es la institucionalidad pública de la acuicultura. Lamentablemente no tenemos un ministerio de la acuicultura que siempre se ha deseado, digamos, eso, sobre todo estos últimos 10 años. ¿Ya? Hay un ministerio del medio ambiente y es una subsecretaría que es de pesca y acuicultura, o sea, está a un nivel de subsecretaría, o sea, con una importancia, digamos, no importante, digamos, porque es una subsecretaría, ¿no? Con los inconvenientes que digamos, que involucran, ¿no es cierto?, no estar en un ministerio. Sin embargo, ahí vemos todos los actores que participan en lo que es la acuicultura, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, en la primera columna, la política y regulación ambiental, que lo es el servicio ambiental, el Ministerio del Medio Ambiente, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, que es la política, regulación en pesca y acuicultura, y el Servicio Nacional de Pesca, que realiza los monitoreos, el control de vigilancia de la pesca y acuicultura. Y bueno, el Instituto Fomento Pesquero, en este caso, investigación, y las universidades, ¿no es cierto?, que se dedican a lo que es la investigación I+D+I para la acuicultura. La siguiente, por favor. Y basado en que Chile ya es una importancia del sector pesquero, ¿cierto?, en el contexto internacional, haciendo un pequeño resumen, es el quinto país, ¿no es cierto?, mundial en materia de desembarque, octavo a nivel mundial en exportaciones pesqueras, segundo productor mundial de harina de pescado, me parece que tercero en este caso, cuarto productor agrícola de abanones, también cuarto productor agrícola de vitívidos a nivel mundial, y todo basado, ¿no es cierto?, en lo que es la acuicultura, y el primer productor mundial de salmones procedente de cultivo, y primer productor mundial también de agar-agar, y el primer productor mundial de trucha. En el contexto nacional, ¿no es cierto?, ya la acuicultura ha alcanzado un tercer sector, digamos, productivo, el que genera, es el tercer que genera más divisas, digamos, en el país. Y, por supuesto, mano de obra, obviamente es un sector eminentemente exportador y altamente diversificado. La siguiente, por favor. Pero lamentablemente la característica justamente está en ese cuadro, que principalmente la acuicultura en Chile son los salmones, ¿ya? Y con varias especies, qué sé yo, y trucha. Por lo tanto, el gobierno está empeñado en poder diversificar esta actividad, ¿no? Si nosotros vemos la estadística, prácticamente, ¿no es cierto?, los salmones llevan alrededor del 80 a 90%, dependiendo, digamos, de justamente la época del año. En este caso, chorito, los vitílidos, bastante, digamos, equiparado con salmones, porque es de acuerdo a las estadísticas, este año 2015 ya han exportado prácticamente el total de vitílidos, porque la primera semestre son el periodo de exportación. La siguiente. Luego se estabiliza y continúa, digamos, el porcentaje alto. Para ello, como les mencionaba al principio, es muy importante conocer cuáles son las especies que tienen y que se practica acuicultura. En este caso, Chile tiene 15 especies, ¿no?, que están enumeradas en esa lista. Es muy importante, digamos, haber catalogado eso en el año 2008, donde justamente se cataloga los distintos recursos con respecto al nivel de conocimiento que hay. Todos esos 15 especies obviamente tienen el paquete tecnológico desarrollado. La siguiente. Luego vienen otras especies, ¿no es cierto?, en este caso de peces, donde no está el paquete tecnológico desarrollado. Sin embargo, están
clasificados de acuerdo al conocimiento que se tiene. Están a nivel, digamos, experimental, otros están a nivel, digamos, piloto, precomercial y comercial. Esa clasificación es sumamente importante y esa es la base que hoy en día se pasa el gobierno de Chile para poder y promover y diversificar la acuicultura a través, ¿no es cierto?, de fondos, ya sea de los fondos de gobierno, donde más adelante explico de qué forma. Por lo tanto, esa clasificación es muy importante porque es la única manera de ir avanzando e ir, ¿no es cierto?, estudiando todas las brechas de desconocimiento biológico, técnico, económico, para poder cubrirla y así pasar a un nivel comercial. La siguiente. Ahí tenemos un listado de los moluscos, ahí tenemos 13 especies, varias que se desconocen, todas tienen su importancia comercial, pero hay algunas también, al igual como peces que están en un nivel experimental, como las almejas, están en piloto y precomercial, pero todavía no despegan. Por lo tanto, no hay cultivo y no se puede dar permiso para cultivar ese tipo de especies, todas las que he nombrado, porque no tienen un paquete tecnológico. La siguiente. Entonces, si nosotros hacemos un resumen, ¿no es cierto?, de estas 15 especies comerciales, de que la mayoría, si se dieron cuenta, o sea, no la mayoría, prácticamente un 30%, 40% son especies introducidas, donde hay alrededor de 3.300 concesiones de acuicultura, hay aproximadamente 300 centros en tierra y la cosecha es aproximadamente de 750.000 toneladas y los retornos son alrededor de 3.200 millones de dólares. La siguiente. En el caso, por ejemplo, de los balones, que como les mencioné está en cuarto lugar, ha alcanzado cuarto lugar a nivel mundial, y lleva un desarrollo de alrededor de 20 años de historia solamente. Tiene muy poca historia, es una actividad desde el punto de vista de desarrollo tecnológico bastante nuevo. Por lo tanto, si se dan cuenta con la estadística, va en aumento y justamente se inició con el abalón verde, el Alietis discus hannay, lo cual, y con el abalón rojo, que después de un proceso, digamos, de 4 o 5 años de ejercicio, la empresa seleccionaron por la facilidad, por el manejo, por la comercialización, el abalón rojo. Y quedó justamente el abalón rojo como el principal, ¿no es cierto?, especie que se cultiva en Chile. La siguiente. Ahí hay algunos datos, ¿no es cierto?, donde recién en el año 2001 se exportó, esto se inició con un proyecto el año 95 en la Universidad Católica del Norte, qué sé yo, y también con Fundación Chile en ese entonces. Y hoy en día, ¿cierto?, alcanza el cuarto lugar y es una especie justamente introducida. La siguiente. El paquete tecnológico del abalón, como lleva muy poco tiempo, principalmente se pensó en cultivarlo en el sur, posteriormente se trasladó toda la actividad, prácticamente el total de actividad hacia el norte, y por los altos costos energéticos ya de energía eléctrica que se necesita, nuevamente se ha trasladado al sur y ahora es un paquete tecnológico ya decantado, donde es en el norte se produce la semilla y en el sur se realiza la engorda. Por lo tanto, todas las empresas de balones en Chile tienen ese patrón, producción de semilla en el norte, engorda en el sur, por todo el problema que hay de sobreexplotación de macroalgas, por las vedas de macroalgas y también por la configuración de la costa. Lo siguiente.
Ahí hay algunas características de los metílidos a grandes rasgos, ¿no es cierto? Es una actividad que principalmente se basa en la captación de semillas en el ambiente natural. Ahí tienen todo el control, es 100% de todas sus semillas obtenidas en el ambiente natural, donde debido al aumento y al acelerado, digamos, crecimiento, se tienen inconvenientes justamente en buscar nuevos lugares para la captación de semillas ya de juveniles, que es la base, ¿no es cierto?, en este caso de la acuicultura. Si se dan cuenta, a pesar de que Chile tiene experiencia en lo que es hatchery, producir animales en ambientes controlados, no hay justamente ningún hatchery de producción de metílidos en el sur. Justamente porque las ventajas naturales que se tienen en Chile, en los bancos naturales de los metílidos, por ahí va la línea de investigación de explotarlo y hacerlo cada vez más eficiente. La siguiente. El otro aspecto es la industria de las algas en Chile. Ya aquí está pasando también hoy, este año también un fenómeno, o sea, una política muy importante que justamente se las quiero justamente informar a ustedes. La industria del alga en Chile, como recién les había mencionado, de acuerdo a los desembarques, principalmente son de productos, digamos, naturales, ¿ya? Son extracciones, salvo lo que es el pelillo, ¿no es cierto?, que es donde se produce el agar, que hay cultivos, ¿no es cierto?, ya principalmente la 10ª región, 4ª, 8ª región, donde tienen diversos productos, ¿no es cierto?, son las algas secas que se extraen para distintos tipos de alimentos, el agar, hay algunos polímeros naturales, los alginatos, y todo esto ha llevado a una sobreexplotación y también un interés por parte del gobierno de Chile en poder promover y desarrollar la industria y el cultivo de alga en Chile. Como lo favorecen estos cultivos de alga, son las nuevas, ¿no es cierto?, productos que se están obteniendo de estas algas. En Chile hay un gran proyecto de aproximadamente de 10.000 hectáreas para cultivar algas para producir biodiesel. Es un proyecto que está en desarrollo y están todos, digamos, pendientes y observando este gran proyecto, digamos, que es de fondo internacional y también nacional. Ahora, el agotamiento de los bancos naturales y esta sobreexplotación, la siguiente por favor, ha llevado a que desarrollar, ¿no es cierto?, un programa para justamente bonificar o subsidiar el cultivo de algas. Así como se hizo en Chile en la actividad forestal en los años 60, 70, donde el gobierno de Chile entregaba a los dueños de predios inversión y dinero para que plantaran ciertos árboles y que Chile sea un productor importante de la forestal, que hoy en día es así. Está sucediendo lo mismo con el alga este año. Este año, el 2015, justamente hay una ley ya donde se va a subsidiar, digamos, el cultivo de alga a la acuicultura a pequeña escala en Chile. ¿Y cómo funciona esto? Un empresario, ¿no es cierto?, invierte en lo que es el cultivo de algas, desde producir las plántulas, sembrar y cosechar. Cuando termine el ciclo, toda la inversión, digamos, que ha tenido para lograr esa inversión y completar el ciclo, va con un programa y va al banco y le devuelven el 100% del dinero. Por lo tanto, es una manera, digamos, bastante nueva, novedosa este año de promover justamente la agricultura a pequeña escala y en esta área de lo que es el recurso algas, o sea, es un subsidio de un 100%.
La siguiente. Y ahí justamente se indican algunas brechas y desafíos de la industria en esa normativa, ¿ya? Justamente por los permisos que se tienen para obtener los centros de cultivo, las áreas, digamos, para cultivar estas algas. Y también se empieza a desarrollar en forma conjunta lo que es la acuicultura a pequeña escala, que es otro elemento muy importante, digamos, este año también en Chile, que se está aplicando. Ahí lo voy a explicar, digamos, con la siguiente, me parece, la siguiente, por favor. Claro, se está, bueno, es como el INCAP pesquero, lamentablemente esto es para los que conocen el desarrollo en Chile, pero es una institución, ¿no es cierto? Se está formando la agricultura a pequeña escala, donde este año se piensa que a fines de este año van a justamente a reconocer la agricultura a pequeña escala en Chile, que anteriormente no ha sido reconocida. Y para ello se van a crear oficinas, subsecretaría y departamentos regionales para justamente desarrollar la agricultura a pequeña escala. Y esa agricultura a pequeña escala, la característica que tiene justamente para los que conocen el historial de desarrollo de la agricultura en Chile, hay bastante lo que es innovación, ¿ya? Donde justamente se realizan bastante, lo que digo, innovaciones con nuevos elementos, donde hay una facilidad de producir en menor cantidad estos recursos, ya sea moluscos, crustáceos, peces y algas en menor cantidad y poder ser eficiente, porque también se está apuntando a la población local. La siguiente. Y esto justamente nace como un punto aparte, la área de manejo. Ustedes han escuchado el área de manejo justamente que desde 1996-97 están en desarrollo. Sin embargo, tienen un éxito, pero un éxito también bastante, digamos, frenado, digamos, un éxito, digamos, en cuanto a su productividad. Me explico, la área de manejo, como no se permitía justamente realizar ningún tipo de actividad acuícola, justamente no era prácticamente productivo, salvo algún porcentaje, ¿no es cierto?, de áreas de manejo que se mantienen bien y que funcionan, digamos, bien con la administración, ¿no es cierto?, ecológica de los recursos que tienen en esa área. Desde el 2004, en esa área de manejo, se permite la acuicultura a pequeña escala. Sin embargo, no hay acuicultura en esa área de manejo. ¿Por qué no hay? La siguiente. Porque había bastante desconocimiento, la agricultura que se piensa es de bastante inversión, hay desconocimiento por parte también de todo lo que son los pescadores y las asociaciones gremiales, falta de incentivos adecuados justamente para promover esa agricultura en las áreas de manejo, que es la AMER, ¿ya? Y todo esto justamente se organizó a tal punto que aparece, ¿no es cierto?, lo que es la agricultura a pequeña escala. El otro aspecto también importante es el conocimiento o la administración o la gestión que tienen las distintas asociaciones gremiales. Hay una manera, digamos, para clasificar eso, justamente es poder clasificar distintos grupos ya de sectores, tanto su ambiente como la parte, digamos, organizacional, para poder justamente indicar o guiar qué productos pueden cultivar en esta acuicultura a pequeña escala. Y es así que en esa gráfica, ¿no es cierto?, se puede justamente clasificar, seleccionar, digamos,
de acuerdo a una metodología, ¿no es cierto?, estandarizada, digamos, para poder, ¿no es cierto?, que estas organizaciones puedan desarrollar lo que son los distintos cultivos. La siguiente. Y con eso, ¿no es cierto?, es un programa que también ya lleva la universidad como 4 o 5 años de transferencia tecnológica, justamente con ese conocimiento hacia las áreas de manejo en Chile, principalmente iniciada en Coquimbo, para poder desarrollar o iniciar el cultivo en áreas de manejo. Esa es una línea. La siguiente. La acuicultura a pequeña escala, ¿no es cierto?, generalmente son monocultivos, ¿ya? Principalmente son pelillo y chorito. ¿Por qué son estos recursos? Es por la cadena trófica que tiene. O sea, lo más fácil de poder promover una acuicultura es por la cadena trófica. O sea, si son algas, principalmente se pueden producir plántulas, sembrar y en 2, 3 meses o 4 meses ya se cosecha. Por lo tanto, es un incentivo bien importante para la conducta de un grupo, el cual nunca ha podido, ¿no es cierto?, estamos hablando de la franja costera, ¿no es cierto?, de pescadores artesanales que están acostumbrados o tienen en su ADN de extraer o pescar. Sin embargo, es difícil para ellos cultivar. Pero en caso, digamos, de la macroalga es, digamos, más fácil y más rápido los retornos sin gran inversión. Por lo tanto, esta acuicultura a pequeña escala basada en el pelillo y chorito porque no hay ningún tipo de inversión importante en lo que es la engorda del chorito. O sea, se colocan en las cuelgas y después al año o a los 8 meses se cosechan. Por lo tanto, ahí viene nuevamente la cadena trófica y el nivel de cultivo extensivo o intensivo que justamente requieren estas actividades. Esa cultura a pequeña escala, ¿no es cierto?, tiene otra característica, el alto impacto local, porque va en función a producir para la población local, y la mayoría son microempresas, son pequeñas empresas. Y también una mayoría es desarrollada por pescadores artesanales. Principalmente todo lo que es acuicultura pequeña escala en el sur de Chile son prácticamente también pescadores artesanales, a excepción de lo que es en el norte de Chile, que hay un gran número de profesionales, digamos, en lo que es acuicultura, biología, que han desarrollado cultivos, ¿no es cierto?, a pequeña escala. Y bueno, uno de los problemas que se tenía con esta acuicultura a pequeña escala, que hasta este año recién es reconocido a nivel nacional, que le exigían todas las mismas exigencias que las grandes empresas. Sin embargo, por eso hay una clasificación de acuicultura a pequeña escala donde no necesariamente, cumpliendo con todas las exigencias ambientales, ¿no es cierto?, están acotados para no, por ejemplo, solicitar estudios de impacto ambiental. La siguiente, por favor. Bueno, ahí hay unos objetivos del Estatuto de la Acuicultura a Pequeña Escala para superar todos estos inconvenientes, ¿no es cierto?, para facilitar los cumplimientos de las obligaciones en el ejercicio de estas actividades, y también fomentar la asociatividad e incentivar la comercialización de los productos en igualdad de condiciones. Por eso, digamos, es importante los estatutos. La siguiente, por favor. La definición hoy en día en el RAMA, ¿no es cierto?, que es la ley de acuicultura, es justamente están ahí los recursos hidrobiológicos. En el pelillo, por ejemplo, para la definición de acuicultura a pequeña escala, tienen que ser producciones menor a 500 toneladas, y de otras macroalgas menores a 250 toneladas. En moluscos filtradores, una producción menor a 300 toneladas.
y de otras especies filtradoras de alrededor de 40 toneladas, menores a 40 toneladas. Lo que es equinodermos, crustáceos, moluscos y filtradores, menores a 35 toneladas. Y con respecto a la engorda de peces, menor a 8 toneladas. Todo eso es la clasificación de la acuicultura de pequeña escala en Chile, que hoy en día, ¿no es cierto?, ya es reconocida, digamos. Y eso traía un gran freno en la actividad, digamos, de acuicultura en Chile, porque anualmente durante el año hay varios concursos, digamos, sobre proyectos. Sin embargo, todos esos proyectos van justamente y son otorgados a las empresas porque tienen un mejor, ¿no es cierto?, equipo para hacer los proyectos, para desarrollar nuevas ideas y también porque tienen la espalda económica por si algo falla, pueden devolver el dinero. En cambio, la acuicultura a pequeña escala no cumplía y como no estaba catalogada, no cumplía esos requerimientos, por lo tanto el financiamiento era mínimo, casi nulo. Por ese motivo, digamos, hoy en día esa es una noticia bastante buena a nivel nacional, que ya la acuicultura a pequeña escala, ¿no es cierto?, es reconocida. La siguiente. Y una caracterización de esa acuicultura a pequeña escala, la mayoría está en la región de los lagos, que es en la 10ª región, ¿ya?, y otras en la 4ª región, 2ª, ¿cierto?, y con un porcentaje, como lo indica ahí, del 10% de todas las concesiones, digamos, otorgadas en Chile. La superficie promedio de esta acuicultura a pequeña escala va desde 1.8 a 6 hectáreas, digamos. Son centros muy pequeños, son más bien de tipo familiar. Y esos titulares van a calificar como acuicultura a pequeña escala. Entonces, en ese sentido, digamos, es bastante importante este reconocimiento, como repito, que se realizó, digamos, recientemente. La siguiente, por favor. Y luego de eso, tenemos ahí los problemas de la acuicultura a pequeña escala, que lo vamos a pasar, digamos, más rápido. La siguiente, por favor. Y también basado en un resultado que se hizo en los años 95 de pescadores que ahora son cultivadores. Eso también fomentó y dirigió la estrategia de poder producir acuicultura a pequeña escala. La siguiente, lo cual el modelo Tongoy, ya antes era el fenómeno Tongoy, ahora el modelo Tongoy, donde ese modelo ha servido para poder desarrollar acuicultura a pequeña escala y siguiendo, digamos, todo lo que es los distintos pasos que hizo esta comunidad en transformarse y convertirse de pescadores a cultivadores. Por lo tanto, esa experiencia positiva que ocurrió en la comunidad ahora se utiliza, digamos, como un modelo. La siguiente. Ahí son distintas actividades que hacen los pescadores y los acuicultores en Tongoy. La siguiente. Ahí hay algunos resultados, cómo se inició todo esto, con las mismas figuras que en ese momento, digamos, se resultaron muy positivas, digamos, en corto plazo, digamos, en un lapso de 4 o 5 años. La siguiente, una caleta de pescadores había formado alrededor de 8 empresas, y la siguiente, donde en un lapso de 5 años estaban ya produciendo alrededor de $1.400.000 en venta. La siguiente, donde ese modelo justamente se está aplicando a lo que es la acuicultura a pequeña escala en Chile. Un aspecto importante es la investigación. ¿Ya? Aquí hice un resumen con potencial, ¿no es cierto?, de número de proyectos, monto y porcentaje para moluscos
con potencial cultivo entre el año 94 y 2008. En la primera columna están todos los nombres de estos moluscos y la segunda columna el nombre científico. Y en la tercera columna están los años. Ahí es bien importante leer esa tabla porque ahí va las tendencias que tiene, por ejemplo, Chile en apuntar a distintos moluscos por el mercado, por la importancia que tiene, por el ambiente que tiene, el nivel de organización que tiene, donde se distribuyen estos animales, para poder desarrollar investigación aplicada. Es del año 94 al 2008. La siguiente. Ahí tenemos lo que son los peces marinos. O sea, para dónde está apuntando, ¿no es cierto?, las universidades, el gobierno, desde el año 94 al 2008, cuáles son las especies, digamos, que justamente ven que va a ser un potencial en acuicultura. Ahí está, nuevamente son las especies, un nombre científico, el porcentaje que tiene cada una de las especies en otorgar los distintos incentivos, ¿no es cierto?, y proyectos. La siguiente. Y también el número de proyectos, monto y porcentaje en cuanto a las algas. ¿Qué tipo de alga, ¿no es cierto? Lo mismo en estos, ¿no es cierto?, desde el año 94 al 2008, el número de proyectos de cada especie. La siguiente. Y las regiones, como indicaba, las regiones son bien importantes. La región justamente tienen su borde costero característico, tienen su ambiente distinto, y si se dan cuenta, desde el año 1994, de todos esos proyectos anteriores al 2008, principalmente el 41% se concentra en la 10ª región, por las características que tiene la 10ª región. Luego de eso, ¿cierto?, en la región metropolitana, en la parte costera, y luego viene lo que es la 3ª y 4ª región, en porcentaje de proyectos. La siguiente. Y ahí están todas las universidades que han sido, digamos, en estos, del año 94 al 2008, con los porcentajes de proyectos otorgados para poder desarrollar cada una de esas especies. La siguiente. Y hoy en día, en julio del 2015, Corfo, ¿no es cierto?, para desarrollar el gobierno de Chile a través de Corfo, y con esto, digamos, termino, digamos, para diversificar la acuicultura y creación de nuevos centros para la innovación acuícola, basado en que Chile todavía se concentra el gran porcentaje en salmones, lanzó 2 programas, ¿ya? Y los programas tienen esa característica y ese objetivo. La siguiente, y son programas, no son proyectos, porque los proyectos generalmente tienen una duración de 1 año, un par de años, donde no se puede realizar mucho lo que es aplicación, ¿ya? Pero estos programas tecnológicos de este año, que están en pleno concurso, son programas de 10 años, que cada especie seleccionada tiene un monto de inversión de $20 millones. Es decir, por cada año, $2 millones le entrega a la institución beneficiada para desarrollar y para que pase esta especie que está clasificada en experimental o de investigación, pase a comercial. Entonces, ese sí que es un incentivo, digamos, bastante importante, donde el 20% de esos $20 millones son confinanciados por las instituciones que van a ser favorecidas. La siguiente, por favor. Y estas son las especies que este año están en pleno, digamos, concurso, que es el bacalao de profundidad, está el congrio dorado y colorado, están los moluscos bivalvos, está la ceriola, está la corvina y está el erizo rojo y loco. ¿Ya? Estos 8 recursos tienen cada uno de esos $20 millones para desarrollarlo en un lapso de 10 años.
¿Cómo lo va a hacer? Y todavía está un programa. O sea, si ven al lado, no es que le entreguen todo eso, sino que ya Corfo hizo el gobierno de poder desarrollar cuáles son las brechas más importantes, biológicas, técnicas y económicas. O sea, no hay que hacer un estado del arte como típicamente nosotros los académicos hacemos para poder justificar un proyecto. No, el estado del arte ya está hecho ya. ¿Ya? O sea, lo que hay que hacer, por ejemplo, nosotros como Universidad Católica del Norte estamos participando en el Erizo Rojo y Loco. ¿Ya? El estado del arte y las brechas son en una sola página. Hay 8 puntos, que esos 8 puntos hay que resolverlos. Solamente esos 8 puntos. No hay que hacer estado del arte, ninguno de ese tipo de cosas. Por lo tanto, ese es un aspecto bastante importante para poder desarrollar y diversificar la acuicultura. Y también les da los temas, los programas esos son desarrollo integral, otro es producción de semillas, cultivo extensivo, todos los elementos están dados. Entonces ahora, en estos momentos, todas las universidades se están juntando, están liderando algunas, coejecutores, y cómo se clasifican en beneficiarias, coejecutores, que son las universidades, y también los asociados y interesados. La siguiente. Y también, a la vez, otros centros tecnológicos. Corfo también este año, en la misma fecha, abrió un concurso, digamos, donde se van a crear 2 centros tecnológicos para la innovación y diversificación acuícola. Uno en el Norte Chico, que está en 4ª región, ¿ya? Todo ese centro de la 4ª región es para producir justamente semillas, alevines, plántulas. Y el centro que se va a quedar finalmente está pensado en la 2ª región, en la zona norte, es para la engorda. Por lo tanto, hay 2 grandes centros con una inversión de aproximadamente cerca de $9 millones en un lapso menor, máximo 10 años. O sea, es una manera y es una señal justamente cómo el gobierno de Chile quiere mantenerse en lo que es de ser, digamos, un potencial alimentario y especialmente en lo que es la acuicultura. La siguiente. Bueno, y con eso termino. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y especialmente a don Alfonso Miranda, presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la empresa, ¿no es cierto?, de los industriales, perdón, del Perú, así que muy agradecido, especialmente al comité organizador, a la señora Manina Carmona, ¿ya? Y bueno, a todos los que han ayudado en la gestión del viaje, digamos, en llegar acá. Muchas gracias. Bueno, tengo ahí la responsabilidad, ¿no es cierto?, de poder entregar de acuerdo a lo que quería y el objetivo que me indicó, digamos, don Alfonso Miranda, del potencial de la acuicultura en Chile, ¿ya? ¿Cómo y de qué forma lo distribuí, digamos, esta exposición? ¿No es cierto? El gran porcentaje es mar. Bueno, esas son cosas bastante básicas que algunas veces nosotros justamente lo olvidamos. Por muchos años, ¿no es cierto?, Chile es conocido, digamos, en la parte de minería y siempre la parte de acuicultura, ya que antes de los 80 no estaba en ningún tipo de estadística, ya ni latinoamericana, digamos, sobre acuicultura,
siempre nos autocriticamos que miramos hacia la tierra, hacia la cordillera, porque Chile eminentemente es un potencial, ¿no es cierto?, minero. Y antes de los 80, prácticamente el 80% de las divisas, un poco más, era justamente de minería. Ahora ha cambiado completamente. La siguiente, por favor. Entonces, esta es una estadística, ¿no es cierto?, con respecto a la acuicultura versus pesquería, pero en Chile. Si se dan cuenta, la línea, ¿no es cierto?, la verde, es una tendencia bastante simple. Quizá para lo estadístico va a ser horroroso esa tendencia lineal, lo cual no es una lineal, pero más bien del punto de vista, ¿no es cierto?, de tendencia. Vemos ahí que la producción, ¿no es cierto?, de acuicultura versus pesquería, ¿no es cierto?, la 24 de octubre, que es hoy día, ahí tenemos, ¿no es cierto?, a 7.274.000.000 de habitantes, increíble. Entonces, es necesario, justamente, como lo he leído, en Perú, ¿no es cierto?, Perú también está apuntando a ser un potencial de alimento, ¿no es cierto?, hacia el mundo, al igual que Chile. Pero para eso, ¿no es cierto?, es necesario planificar, trabajar. Entonces, vamos a seguir con la siguiente. Una de las principales ventajas, ¿no es cierto?, de poder producir en acuicultura, algo bastante simple que uno algunas veces lo obvia, es que estamos trabajando en un volumen, ¿ya? Por lo tanto, cultivar, ¿no es cierto?, agro, ¿no es cierto?, una superficie, digamos, determinada, no es lo mismo que el volumen. En el volumen podemos producir mucho más proteína, ¿ya? 5, 8 o 10, hasta 10 veces más, dependiendo, digamos, de los recursos, que una hectárea, ¿no es cierto?, en tierra. Entonces, son ventajas que tenemos que, obviamente, aprovechar. Y sobre todo que, principalmente, la tierra, ¿no es cierto?, es prácticamente mar, vía que tiene, ¿no es cierto?, ambos océanos. Eso es la parte fundamental. Y luego todo lo que es el borde costero, la infraestructura de apoyo, las costas protegidas, desprotegidas, el nivel de profundidad, en fin. Pero eso es la parte, digamos, más importante, y justamente lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir relacionando con la estadística. Acá muestro también que siempre es importante, ¿no es cierto?, para dónde apunta todo esto, es de producir alimento, como lo decían los colegas expositores, digamos, en la mañana, en la tarde, de gran calidad, proteica. Especialmente si nosotros vemos la cantidad de personas, ¿cierto?, que se está poblando en tierra, ahí en Census Bureau, en una página, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, donde indica, uno pincha, cliquea ahí un punto y ahí va indicando el número de personas, ¿no es cierto?, que va creciendo cada segundo va creciendo 2,5 personas, digamos. Entonces ya en este momento, 10 segundos, 20 segundos al año, si uno empieza a contar, son 78 millones de personas que están, ¿no es cierto?, que necesitan alimentarse anualmente. Y ahí mostré, ¿no es cierto?, principalmente en abordar justamente cuáles son las principales producciones nacionales. No quise ahondar en estadísticas, digamos, a nivel mundial, ¿ya?, que ya más o menos las conocemos, sino que más bien del punto de vista nacional. Y luego de eso, ver la distribución que tiene, ¿no es cierto?, esas estadísticas, ¿no es cierto?, y cómo se van desarrollando en el tiempo en los distintos recursos. Bueno, la primera, ¿no es cierto?, fotografía, figura Chile, ¿no es cierto?, y el principal importancia que tiene, ¿no es cierto?, en lo que es la acuicultura, es justamente el ambiente. O sea, si hay un ambiente, esa es la parte fundamental.
teniendo un buen catastro, ¿no es cierto?, a nivel de costa, se puede, ¿no es cierto?, dar la estrategia de desarrollo, de planificación, para posteriormente cómo apuntar mejor a un desarrollo de la acuicultura en las especies que nos distribuyen tanto en Chile con la larga franja, ¿no es cierto?, de costa, como también la de Perú, Ecuador, Colombia.